En cualquier momento y lugar, capacítate y disfruta de todo el contenido a través de nuestros expertos. Bienvenidos a la Escuela de Contaduría, preparándote para el futuro. Doctor Edgar, buenas tardes. Doctor Edgar es miembro de la Escuela de Contaduría y nos acompaña desde la ciudad de Santa Marta. ¿Cómo está, doctor Iván? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo están todos los miembros? ¿Cómo han pasado todas las personas conectadas? Estamos bien. Buenas tardes, señor Edgar. Bien. Las 5 estamos conectados, doctor Edgar. Algunos. Ya me doy cuenta. Yo vi que a las 5:30 voy a entrar de primerito. Y mira que ya encuentro gente conectada. Eso está bien, doctor. Eso está bien. Esto nos desestresa un poco de la exógena. Sí, señor. Bueno, los que ya terminaron, fabuloso. Los que estamos todavía en la pelea, en la cochada. Como la pobrecita Ivana. Ivana lleva como 2 días trasnochándose. Nada, si Ivana. Ana nos está Sí, señor. A mí me queda uno y se me vence la otra semana. Pregúntame cuántos formatos he montado. A mí también me queda una, también se me vence la otra semana. Edgar, ¿te ha tocado persona natural exógena? Sí, claro. Sí, claro, de casualidad el doctor José Acuña me acompañó a hacerla y la terminamos la semana pasada. Bastante complicadita. No, o sea, de pronto no era que era tan difícil, pero sí bastante enredadita. Bastante. Más que porque él es un exportador. Perfecto. ¿Por qué, doctor Iván? Cuando usted hace ese tipo de preguntas me asustan. No sabe, porque en la Escuela de Contaduría, en todos los cafés hemos venido insistiéndole a los colegas: evalúen sus clientes personas natural, evalúenlas. Lo más probable es que si cayeron en presentar exógenas, van a quedar extemporáneos, porque la declaración de renta está para septiembre, octubre, agosto, septiembre, octubre. Entonces, si no saben o no tienen cómo evaluar, que lo vamos a ver en esta sesión, cómo evaluar si están para exógena o no, se les va a pasar la exógena y lo peor del caso es que ahora la bendita DIAN tiene un programa muy fuerte de fiscalización con la exógena. De hecho, algunos colegas me dicen: y ven acá, Iván, corregí un solo formato, lo corregí porque corregí una sola cifra y me llegó la carta de que porque no había liquidado la sanción. Sí, Iván, tú sabes que, bueno, lo que pasa es que a veces la costumbre hace ley, ¿cierto? Y para muchos de pronto, a mí me pasó, yo todavía en mi psiquis, como digo yo, no había analizado los cambios que hubo en la resolución para efecto de la exógena. Y yo todavía estaba con mi mentalidad de personas naturales, no tan complicadas en ese sentido. Al bajar los topes y manejar esa palabrita "o" en el artículo primero, amarró muchas cosas, mano. Entonces, ¿qué pasa? Que me puso a correr con varias personas naturales por allá como en marzo, abril, empecé a montar la información. Como uno siempre tiene la costumbre de esperar la información exógena para, entre comillas, bueno, yo soy el que tengo esta costumbre, de revisar la información exógena y compararla con la declaración de renta que he ido montando, a ver si me encuentro alguna sorpresa por ahí. Me tocó de una vez montar declaración de renta y montar exógena simultáneamente. Obviamente, cobrar las dos cosas al mismo tiempo, pero, pero ya, me puso a correr. Sí, señor, a muchos no los hizo correr la exógena. Pero la exógena para las personas naturales no se presenta al mismo tiempo que la declaración. Doctor. No, Olga, la exógena en personas naturales se presenta en el calendario de exógena, o sea, estas 2.5 semanas que están corriendo. La anterior, esta y un pedacito de la que viene. Exacto. Ah, Exacto. ya, Y la ya. declaración de
vencimiento. No, yo la estaba confundiendo con la declaración de bienes en el exterior, que No, esa no, sí no. se presenta al mismo tiempo. Lo que pasa es que la exógena va de la mano de la declaración de renta. Entonces, si ya tú hiciste la exógena, pues presenta de una vez la declaración de renta, de una. Para que no Ah, claro, anticipadamente, claro. de una. Sí. Lo que pasa es que vuelvo y Es que, repito, como yo le estaba diciendo al doctor Iván, que una vez se tenía la costumbre, yo tengo la costumbre de revisar la exógena de mi cliente para compararla con la declaración de renta que estoy haciendo, a ver si no me llevo sorpresa. Porque a veces ocurre que no es que los clientes quieren olvidar, sino que se le olvidan algunas transacciones que hacen y de pronto cuando uno va a revisar la exógena le dice, y ven acá, tú tuviste un movimiento bancario de 200 millones de pesos, ¿qué fue lo que pasó? Y dice, ¿cómo así? Coge los extractos y empieza a sumar todas las consignaciones. Y te vas a dar cuenta de que eso da más o menos los 200 millones que me está reportando el banco. Empieza a revisar qué fue lo que hiciste. Ah, que yo le presté la cuenta a fulano de tal para que me consignara 50, 40 millones, que pero no son míos, eran de él. Entonces, ahí viene la situación de desenmascarar la situación del cliente. Entonces, pero en Para ese, todos, vamos a comenzar es en bastante 14 complicado, porque minutos. con esta situación a los que están obligados. Ah, bueno, 14 minutos. Ah, bueno, disculpe, me voy a ausentar unos 5 minutos, disculpe, hola, y doctor Juan, porque tú sabes que el patrón está allá abajo y tengo que ver para ver qué es lo que está haciendo. Vamos a don comenzar Iván, en 13 minutos exactamente con los don temas Iván, que pero agendamos. tengo una pregunta. Sí, hay una persona como lo que estaba hablando ahí el señor, ¿no? Una persona que prestó la cuenta, entonces tiene muchos movimientos bancarios. Pero lo que tiene que reportar son sus ingresos. Sí, Porque, claro, tienen que reportar sus ingresos y esperar sentado una carta de la DIAN que le va a decir, corrija su declaración. porque van a pensar que fue que tuvo más ingresos y que los está Sí, escondiendo. claro, claro. De Entonces, hecho, hay situaciones que uno debiera de... Uno dice, oye, ¿por qué la DIAN hace esto? Si ellos tienen ya la información. Por ejemplo, a mí hace unos 3 años, la DIAN requirió a uno de mis clientes viejos de hacerle declaración porque el nivel de ingresos, movimiento bancario, yo le había reportado ingresos por 600 millones y el movimiento bancario estaba por 1.800 millones. Entonces, la DIAN le mandó, corrija su declaración. ¿Y a qué se debió? A que él tenía un CDT, el personaje tenía un CDT y lo que hacía era, lo renovó 2 veces. entonces, en ese caso tiene que explicarle todo eso a la DIAN. En ese caso tiene que contestar el requerimiento, decirle, señores DIAN, sí, atiendo su llamado, no es necesario corregir mi declaración de anexos por esto, tal situación que originó ese movimiento de banco, no son ingresos, simplemente fue rotación de mi dinero. Anexo copia de los CDT y efectivamente yo siempre le digo a los que tienen CDT, sáquele fotocopia y guárdelo allá, porque es un título valor que está ahí, dice el vencimiento y etcétera, etcétera. Y en ese caso cogí las copias y le hice su respuesta y a los 4 días mandaron una carta. Cerrado el expediente. No hubo problema. Para todos comenzamos en 11 minutos. Estamos socializando preguntitas. El que quiera saludar, abra micrófono y charlamos. Tenemos 11 minutos, 10 minutos ya. Aquí veo dentro de los participantes, ya veo varios colegas que están Buenas tardes. en la escuela. El señor José Armando se está reportando de la Escuela de Contaduría. José, Buenas tardes, José. contador público que está en San Zenón Magdalena, nos mueve a nosotros nuestras redes sociales. Es contador, se ha
bueno, como todo joven, se ha especializado en redes sociales y nos ayuda mucho con las redes sociales. Maneja varios clientes, bueno, maneja conmigo, maneja un cliente acá de Bogotá de portador. Pero todo virtual. Que hay que dar gracias a la pandemia en ese aspecto para los contadores. No nos movemos de nuestro sitio de trabajo y podemos rentar. Don Iván, buenas tardes. Habla Gloria Elsie en la ciudad de Medellín. ¿Cómo le va? Gloria, bienvenido, bienvenida. Ese moreno está regado en toda la ciudad de Medellín. Eso, es suerte, oiga. Tiene plata, es moreno. No, no solo en Medellín. Tenemos un cliente en Santa Marta que es Moreno Cárdenas. Ah, sí. Muchas gracias por toda su enseñanza. En este momento ya me estoy volviendo ducha en la exógena. Ya he toreado unos toritos muy bravos. Eso es. Yo creo que lo principal que debemos hacer nosotros como contadores es tirarnos al ruedo. Señorita Blady, también miembro de la Escuela de Contaduría, nos acompaña. Veo a Jessica de Medellín. Blady está en Bogotá. Para todos los que están entrando a la sala, bienvenidos. Iniciamos en 7 minutos, iniciamos con los temas. Vamos a iniciar puntual para que nos alcance tiempo para las preguntitas en cada uno de los temas. La metodología va a ser tema visto de los 8 que colocamos en la agenda. Tema visto, tema que socializamos. Y no les dé miedo preguntar. Así sea la pregunta más pequeña que tengan, porque de esa es que aprendemos. Yo tengo una pregunta. Hay personas que tienen que presentar la declaración antes de tiempo, pero como la exógena de la DIAN no sale sino hasta en julio, creo que es que sale, ¿no? En julio. Entonces, ¿uno cómo hace para saber la exógena de la Olga, DIAN? nadie tiene que adelantarse a su vencimiento de renta, te comento. No, pero si le toca, por ejemplo, que vaya a viajar una persona. No tiene que adelantarse para nada y el viajar no es problema, porque él estando en Canadá, en Estados Unidos, se conecta al portal de la DIAN y lo presenta. Entonces no es problema. Y la exógena tampoco es problema, porque la idea es evaluar montar la declaración de renta de la persona natural. Mirar si cumplió parámetros de exógena, que lo vamos a ver ahora detalladamente. Y si cumple, pues presentar la exógena ahora. Pero la renta no es necesario que la presente. ¿Por qué digo yo que no es necesario y no lo aconsejaría? Porque la idea sería corroborar la información exógena. Nos estamos acostumbrando a ese procedimiento de control para la temporada de renta persona natural, que es con la exógena. Pero es un control, porque si yo llevo a mis clientes con una metodología adecuada, creo que no vamos a tener problema para hacer la declaración con la información del cliente. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dayana. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Saludos por acá, Dayana? desde Medellín. Oiga, Medellín se conoce a la gente por el tono. De una. Dos, 3 frases y listo. Y Cayó ya, en Medellín. paisa. Bueno, antes de que de pronto empezamos, de pronto ahorita lo vamos a ver, no sé, pero
es una duda que tengo desde hace un tiempo, aprovechando pues que está como este espaciecito. Quiero saber si, es decir, cuando uno está como depurando todos los ingresos y los gastos que tuvo la persona, si tuvo movimientos con tarjeta de crédito y supongamos al 31 de diciembre tiene un saldo por pagar en la tarjeta de crédito por X valor, se debe de reportar es en la declaración el saldo o todas las compras que haya hecho durante el año. Respuesta sencilla. Debes reportar en la declaración de renta el saldo a pagar que está en el extracto de diciembre 31 del 2020. Eso lo vas a llevar al pasivo de la declaración. Cosa distinta sucede con lo que haya comprado con esa tarjeta. Si las compras hechas con esa tarjeta son relacionados con la renta productora que él tiene, con los ingresos que va a declarar, si tienen relación esas compras, puedes meterla como costo o deducción. Si tiene relación con la cédula que vas a declarar. Por ejemplo, un contador que hace sus compras, esa persona puede comprar, por ejemplo, libros, un programa contable, eso tiene que ver con su actividad económica, con la tarjeta. Eso lo puede meter como costo dependiendo en qué cédula meta los ingresos que generan esos costos, por los cuales hizo los costos. Entonces, de pronto, ese es un análisis que hay que hacer detallado. Pero Sí. es la respuesta sencilla como para... Sí, esa era la duda, si se reportaba era como el saldo, que efectivamente pues es lo que tiene por pagar en ese momento. Listo, es muy claro. Muchísimas gracias, don Iván. Con mucho gusto, Dayana. Listo, ¿ya estamos grabando? Sí, estamos grabando desde hace rato. Ah, qué bien. Hasta los comentarios van a quedar chéveres. Listo. Bienvenidos a esta sesión que hemos citado nosotros para charlar amenamente sobre 8 temitas que tienen que ver con la temporada de declaración de renta. Mi nombre es Iván Jiménez, CEO de la Escuela de Contaduría, y tengo algunos 30 y pico de años de estar haciendo declaraciones de renta. Me siento con disque poder para hablar del tema. Pero sí trato de estudiar mucho cada año el tema. Vamos a comenzar con lo siguiente. Los 8 temas que vamos a evacuar son estos. ¿Cuánto cobrar por hacer la declaración de renta? La exógena en la persona natural, el ayudarrenta de la DIAN, documentos soporte de patrimonio, de ingresos y de ganancias ocasionales, uso del formulario 210 y papeles de trabajo y almacenamiento. Para no perder mucho tiempo, vamos a comenzar con cuánto cobrar por hacer la declaración de renta. Este es tema polémico, pero yo voy a hacer una reflexión. Cada uno va a tener un valor por el cual dice, no, yo mismo no hago una declaración, sino por tanto. Cada uno tiene un valor. Pero hoy lo que quiero es, fuera de socializar con ustedes, sí, ¿cuál sería un valor aproximado? Quiero es que reflexionemos sobre qué hacemos nosotros para establecer ese valor aproximado. Comenzando, ¿qué invierto yo? Uno como contador, cuando un cliente le dice, ven acá, ¿en cuánto vendo, cuánto pongo el costo, el precio de venta de esto? Lo primero que hace una es, vamos a analizar los costos. Padre, no se ve en azul la parte de costo. Ya. No, porque vamos Ah, ya ok. vamos a ver uno a uno los
Los ítems de Listo. los costos. Listo. Gracias por el aviso. Primero, actualización de tiempo. Eso es un costo que yo debo meter para cada temporada de renta persona natural. ¿Cómo lo hago? Yo, bueno, cada vez que voy a hacer renta, tengo que repasar el formulario, tengo que oírme 30, 40 videos de actualícese, voy a tal sitio que tengo preferido, leo boletín, veo videos, todo eso es tiempo. Entonces, si usted se pone a hacer un recorrido por ese tiempo, dice, me gasto tantas horas para actualizarme. Ese primer rubro que tú debes decir, listo. Por ejemplo, aquí te estás gastando promedio de 1 hora, hora y media en ver este tipo de cosas. Esto entra dentro de tus costos. ¿Porque es gratis? Sí, claro, es gratis, pero tu tiempo vale. Cuantifica tu hora y comienza a darle valor a tu trabajo en cuanto a costos. Actualización tiempo es el primero. 2, actualización en dinero. Yo generalmente hago un promedio de 3, 4 capacitaciones pagas. Leo y veo cuánto video se atraviesa, pero siempre hago 2, 3, 4 capacitaciones pagas. Escojo baratas, escojo respetables, pero invierto dinero en la actualización. Fíjese que invertir dinero en actualizaciones es pagar los cursos, pero adicionalmente a los 150,000, a los 50,000 pesos que me cueste, yo le debo sumar, por decir algo, estuve en una capacitación de 50,000 pesos, tuve que pagarlo, pero me duró la capacitación 2 horas. No solo son los 50,000 pesos, son 300,000 pesos más porque yo tengo estipulado que mi hora vale 150,000. Por 2, 300. Entonces, esa actualización en dinero me está costando 350, no los 50. Eso, ojo, si tú reflexionas es verdad. Horas de trabajo. Cuando hago una declaración de renta persona natural, yo digo, no, eso, al menos yo la hago, dependiendo del cliente, me demoro máximo 1 hora. Yo. Bueno, porque mis clientes vienen de hace 17, 20 años, ya están acostumbraditos, todo lo tengo alineado, tengo herramientas que me facilitan el tiempo. Yo lo hago en menos de 1 hora a veces. Pero ojo, yo no puedo decir, bueno, como es en menos de 1 hora, 20 minutos estoy haciendo una declaración, yo voy a cobrar 100,000 pesos. No. Tengo que invertir en otras cosas, que es el tiempo de actualización. Los 2 primeros ítems, yo valoro y cuánto se me va en eso, fuera de la media hora que le invierto al cliente. Otro ítem de costo, manejo de tecnología. Yo tengo que invertir en manejo de tecnología. Por ejemplo, actualizar mi computador. Tu computador al menos una vez al año friega. Tienes que mandarlo a formatear, instalar antivirus, comprar una licencia de Office 365, etcétera, etcétera. Manejo de tecnología. Invierto dinero y fuera eso en el manejo de tecnología, porque si me cambian, yo cojo mi computador y lo entrego al técnico, me lo formatea y me monta un ambiente nuevo, Office 365, y me cambia no sé qué. Tengo que siquiera invertir 2 o 3 horas para adaptarme a la tecnología. Manejo de tecnología es un costo. Perder el miedo.
ustedes dirán, ellos ven acá, no, ese rubro no me aplica a mí. ¿Por qué? Porque llevo 35 años, llevo 25 años, llevo 10 años haciendo renta. Voy para los 40 y yo tengo que perder el miedo. Eso me causa estrés. Es más, 2 o 3 noches de dormida me causa. Eso es un costo que yo debo evaluar. Bueno, ¿y por qué perder el miedo si ya manejo el tema, manejo la herramienta? Porque cada contribuyente maneja situaciones específicas que fuera de eso tienen sus variantes de acuerdo a lo que ese cliente hizo. Entonces, en algunas veces voy a tener que perder el miedo a tomar una decisión. Y no crean que eso es un costo. Perder el miedo es un costo que yo debo evaluar. Viene otro, el costo del estrés. Los que somos antiguos, ¿qué estrés nos va a dar a nosotros hacer una declaración que venimos haciendo hace 15 años con el mismo contribuyente? No tenemos estrés. Sí tenemos estrés. Porque si es de esos clientes que todo lo deja para última hora, me genera mi estrés. O sea, por mucho que yo maneje todo, si él no me suministra la información, manejo estrés. Luego de que tengo que perder el miedo, porque si él no suministra una información, yo tomo la decisión de presentarle la declaración con este parámetro y este parámetro, sin tener los soportes. Eso es un costo de estrés. Por último, los costos de auxiliares. Yo generalmente utilizo 2 o 3 personas para la labor. Generalmente les participo algo del costo del precio que yo cobro haciendo las declaraciones. Pero fíjese usted que cada año me toca sentar a esas 2 o 3 personas que elija a darle una capacitación de actualización. Así vengan trabajando conmigo 2 o 3 años atrás. Mi costo es bajo en auxiliares, pero el solo hecho de yo sentarme todo un sábado a decirles, vengan muchachos, vamos este año, la temporada la vamos a manejar así, cuidado con esto, vean esto, evalúenme aquí, esto, aquello. Eso es un costo que yo debo evaluar porque eso entra dentro de la parte que yo me desgasto. Dejemos hasta ahí los costos. Ahora vamos a abrir micrófonos. El que tenga algo que comentar de algún costo que se me haya quedado por fuera, que debo evaluar para decir, yo hago una declaración en tanto, abra micrófono y me comenta o pregunta respecto a estos tópicos que di de costos. Doctor, yo quería apuntar algo, es respecto a definitivamente todas las declaraciones tributarias no son iguales. Hay personas naturales que obviamente tienen una gran volumen, por decirlo así, de operaciones. No es lo mismo una declaración de este tipo a una persona que depende o que es un asalariado. Entonces, también la complejidad de la declaración influye en el costo. Quería de pronto apuntar eso, doctor Iván. Perfecto, influye, de acuerdo. Don Edgar. Doctor Iván. Doctor Iván. Bueno, listo, adelante. Y buenas tardes, con Doris Rivera de Cúcuta. Siempre, pues he dicho, he informado que acá en Cúcuta, principalmente porque vivo acá, la gente cobra 50.000 pesos por una declaración de renta, generalmente a los docentes y a los pensionados, porque muchos de ellos son profesores que son contadores, y como no necesitan de la plata de los honorarios, porque tienen su sueldo, entonces nos dañan la plaza, nos cobran 50.000 pesos, se cobran por una declaración de renta a un docente o a un pensionado.
Ok, Dori, gracias por el dato. Sabe que a mí me fascina ese dato porque A mí me encanta. ahora que coja yo un contratito grandecito, me contacto a gente de Cúcuta y los pongo a trabajar. Me las hacen a 50 y yo la cobro a 1.200.000. Me fascina el dato. Yo, de pronto la gente dice, ah, pero es que tú estás hecho. No, es la óptica como lo veamos. Les cuento, sí, hay nichos de mercado que dan para eso. De hecho, conozco contadores que me llaman de distintas ciudades. No, yo hago, en la temporada me hago 250 declaraciones. Me da miedo preguntarle a cómo, pero cuando le pregunto, no, a 100, siempre me queda mi platica porque la hago a 100, a 80. Algunos la hago a 50, los más viejos. Yo digo, bueno, sí, es su tiempo y no lo critico, pero es un nicho de mercado que nosotros debemos abandonar. Por ejemplo, los que estén en Cúcuta, mano, deben abandonar ese nicho de mercado. Profesores y pensionados no hagan declaraciones. Métanse con comerciantes, con ejecutivos de las empresas grandes, etcétera, etcétera. Edgar. Era más o menos lo que la persona que está asistiendo hoy a la conversación, yo vi cuando hizo el comentario eso de las declaraciones de 50.000 pesos. A mí también se me ha presentado ciertas situaciones parecidas, en la cual me recomiendan a que yo le haga la declaración a fulano de tal, y cuando yo voy allá, yo empiezo, bueno, listo, usted tiene correo. Obviamente esos pensionados muchas veces no manejan eso. O sea, son gente, no, que el correo del hijo mío, o no tienen correo. Deben de tener correo del hijo. Entonces, yo empiezo a decirle, bueno, esta es la lista de cosas que yo necesito para hacer la declaración de renta. Y cuando yo empiezo a pedirle una cantidad de cosas, y me dice, pero ¿cómo así? El otro contador a mí no me pedía. ¿Cómo así? Entonces yo estoy ahí donde yo inteligentemente me le meto y le digo, ya que el contador, entonces, ¿cómo le hacía la declaración de renta? No, él simplemente lo que hacía era que me hacía unas preguntas y él ponía los datos. Y él no verificaba eso. No, yo, ¿cómo así? No, yo me demoro haciendo una declaración de renta de usted por ahí como 1 o 2 días. Porque mientras usted me trae los papeles, mientras yo los reviso, mientras todo. Ah, pero usted ¿por qué revise? Porque es que yo tengo que hacer una declaración de renta que sea fiable y que obviamente tarde o temprano no la vayan a requerir a usted y vayan a decir que es culpa mía. Además, yo al final yo a usted le entrego una carpeta debidamente argollada donde yo hago los anexos correspondientes a la declaración de renta y donde saco yo cada uno de los valores y anexo los certificados y todo lo demás, los soportes, para que quede constancia de lo que yo hice. ¿Cómo así? Sí, claro. Y esas personas, porque fueron varios, llevan casi como más de 6, 7 años yo haciéndole la declaración. Se quedaron conmigo y yo le cobro más que le cobraba a la otra persona que le cobraba 50.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese valor agregado que nosotros le sumamos, que la carpeta, el tiempo que uno le dedica al cliente, preguntándole las cosas, hasta inclusive el doctor Iván me enseñó una vez, pregúntale hasta por la familia, pregúntale por los hijos. Eso amarra. Porque a veces esas personas hasta en un momento de eso uno necesita hablar con alguien y uno termina hablando con uno y uno se termina siendo muy amigo de esa persona. Entonces, dado esas circunstancias, eso es lo que uno cobra y ese sería el valor agregado de uno. ¿Entiendes? Entonces, eso era lo que yo quería como de pronto responder en el momentito y hacer el aporte, doctor Iván. Gracias, doctor Edgar. Liliana pidió la palabra y después Sonia Romero. Sí, buenas tardes, compañeros. Sí, apoyando a lo que se decía Edgar, es que es muy diferente el tema de llenar el formulario de la declaración de renta a hacer una declaración de renta, ¿sí? Porque uno encuentra personas que por llenar el formulario, pues cobran los 50.000 pesos, pero una cosa es hacer la declaración de renta, donde vamos a entregar unos buenos soportes, vamos a indagar al cliente, vamos a tratar de buscar descuentos tributarios y cosas de esta índole que beneficien al contribuyente. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia, es diferente. Llenar un formulario de declaración de renta a elaborar una declaración de renta. Era eso. Gracias.
Bueno, te voy a decir Liliana, a ver, qué Liliana tan fea. Las Lilianas que yo conozco son lindas. Debe tener el nombre de la hija o la esposa. Sí, no, no es de mi esposa, es de mi esposa, sino que ella fue la que entró a la conferencia. Bueno. Sonia, adelante. Ok, bueno, buenas tardes. Gracias por dejarme participar. Realmente soy súper nueva, soy re chiquita en la carrera. Me gradué hace poco, pero pues tú publicas tu título y pues gracias a Dios te llegan clientes diciéndote, por favor, necesito que me hagas la declaración. Y lo primero que piensas es, ¿cuánto voy a cobrar? Porque obviamente las personas a las que tú les haces la declaración tratas de que sea no tan complicado porque yo no, pues no acostumbra a comprometerme con algo que sé que no puedo cumplir y que hay el riesgo de que yo no pueda hacer bien el trabajo y sea un riesgo para esa persona. Obviamente me he capacitado un montón desde la mitad de mi carrera, me encantó lo tributario, entonces me vengo capacitando un montón desde ese momento. Y por eso estoy acá, porque realmente quiero saber cuánto debo cobrar y he visto cantidades de chistes que envían al grupo diciendo eso, los contadores que cobran la declaración a 50.000, etcétera. Ahora, viene el dilema de no voy a cobrar tanto porque pues soy consciente de que no tengo la experticia de una persona que lleva 40 años haciendo este trabajo, pero tampoco voy a cobrar poco porque pues estoy dañando el mercado, estoy dañando a que en un futuro no puedo cobrar más, etcétera. Entonces, sí, gracias por esta capacitación gratis y pues estoy súper atenta a ver qué otro aspecto debo revisar. Gracias. Ok, vamos a lanzar una encuesta, una votación. Bueno, los que utilizan la plataforma Zoom, de pronto para ellos es nuevo, en su pantalla del celular le va a aparecer unas preguntas. Contéstela, por favor, para luego de esta encuesta que vamos a hacer, vamos a sacar una conclusión de este tema y va a ser con signo pesos. Ahí les envío la encuesta, por favor contesten. Mire este resultado. Compartir los resultados. ¿Ha realizado una declaración de renta a persona natural? Sí, el 87% de los asistentes, no el 13%, o sea, 10 personas. En total contestaron 78 personas de las 100 que teníamos. He elaborado una declaración de renta gratuitamente. Vamos iguales, 50 y 50 de las 80 que contestaron. ¿Y cuánto hace la declaración de renta? Le habla, cuando usted hace la declaración de renta, le habla a su cliente sobre la garantía por si lo requieren. 59% dice que sí. Les hablan de una garantía y el 32% no habla de la garantía. Listo. Dejamos de compartir los resultados. Les comento, conclusiones. Yo, ¿cuánto puedo cobrar por hacer una declaración de renta? Piensen en algo. Los que le están dando garantía, que es la tercera pregunta, a los clientes. Si usted da su garantía y hay un error de parte suya como contador o de parte suya, usted va a tener que responder por mínimo la sanción mínima. Entonces, comience usted a pensar que si usted está cobrando menos de la sanción mínima y está dando garantía de su trabajo, habrá el día en que tenga un resfriado o meta el dedo mal porque está a las 2 de la mañana trabajando y se le vayan a usted, tenga que invertir lo que cobró más otro platal en responder con esa garantía. Comencemos con esa conclusión. Los que hacemos declaración de renta gratis, ¿sí? ¿Es bueno hacer una declaración de renta gratis? Sí, claro, es bueno hacerla. ¿Cómo que yo no le voy a hacer la declaración de renta a mi tío que me pagó todos los semestres de la carrera? Hombre, pues pocón.
¿Cómo no le voy a hacer la declaración de renta gratis a mi mamá? Hombre, está bien que no me haya pagado la carrera y que lo que sea, pero me dio la vida. O sea, hay circunstancias que sí. Usted puede dar una declaración de renta gratis. Ahora, ¿cuál es el costo, el valor mínimo que yo debo ponerle para hacer una declaración de renta? Yo siempre he sido partidario del salario mínimo. Yo hablo de un salario mínimo y usted dice, uy, casi 1 millón de pesos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo considero que eso vale que yo me siente a hacer una declaración de renta. Si usted considera que su tiempo vale 100.000 pesos, cobre los 100.000 pesos. Nadie le va a decir que no. Pero reflexionen algo. Y por ahí me gustó lo que dijo Ana, creo que habló, la chica que dice que está nueva, pero que comenzó desde 6º semestre a lo tributario. Ella dijo algo inteligente. Si comienzo a cobrar poco, ¿cuándo iré a cobrar bien? Razonable, nunca. ¿Por qué nunca? Porque el cliente dice, no, si me la hiciste a 100.000 pesos el año pasado, ¿cómo ahora que me vas a cobrar un salario mínimo? Porque el Iván te dijo que, tú dices, no, porque yo he invertido esto, no, gracias, chao. De hecho, uno se pega unas excepcionadas, pero bueno. Esa es la reflexión de este primer tema. ¿Cuánto cobrar por hacer una declaración? Edgar cierra con algo. Es que, por ejemplo, Iván, ese tema, hay circunstancias en las cuales yo me he encontrado con muchos colegas que, tú sabes, la famosa herramienta esa Tributi que está por ahí, creo que pagas son 50, 70.000 pesos y te hacen... 90.000. De hecho, la están nombrando, también la de Bancolombia. Ah, bueno, listo, ya aumentaron, ya pasaron de 70 a 90, ya están subiendo, entre poco van a estar cobrando 200. Pero ¿a dónde yo voy? Una vez, ahorita, la semana pasada, creo que en clase, hubo un estudiante que me hizo una pregunta y la pregunta me daba a entender que si la tecnología podía reemplazar al contador. Y yo le decía, oye, ¿cuál es el miedo de los contadores con respecto? Pues yo le contesté esta pregunta con otra pregunta mía. ¿Cuál es el miedo de los contadores con respecto a la fe pública? Porque hace rato se está debatiendo de que al contador le quieren quitar la fe pública y quieren manejarlo de una forma diferente. Entonces le dije, el contador no deja de ser contador si le quitan la fe pública. Nosotros tenemos que mentalizarnos que nosotros somos asesores, no somos llevadores de libros, no somos tenedores de libros. Nosotros tenemos que tener una perspectiva de un asesor y la asesoría es completamente diferente. A eso están los auxiliares. Créame que los auxiliares llevan mejores los libros de contabilidad que hasta uno mismo como un contador. Aquellos que estuvieron en SENA están mejor capacitados en el manejo de esos libros que uno. Te hacen hasta una conciliación bancaria mejor que uno. El plan de uno, la perspectiva de uno es de un asesor. Y yo eso lo vine a entender después de unos años. Y cuando ya yo me he metido en el plano de la asesoría, he venido a entender que se desgasta uno menos y gana más. Que estás sentado en una silla como contador en una empresa 8 horas, matándote tú la cabeza, haciendo exógeno y todo lo demás, y te tienen como algo de producción, más no te tienen la parte intelectual de una asesoría. Y por eso es que yo contesto ese tipo de preguntas. Uno cuando cobra es según la capacidad que uno tiene en ese momento de, primero, la experiencia de uno y segundo, los conocimientos y obviamente eso vaya amarrado a muchas otras cosas. Mira que por ahí Iván puso ahorita en la diapositiva, lástima que ya la quitó, algo que yo creo que lo entendí así, pues no sé, que era el costo, creo que era el costo hora, costo algo así, y es verdad, vea, a veces hay mentira, parece mentira, que a veces uno se sienta a hacer una declaración de renta y a veces salen declaraciones de renta bastante complicadas, y por el tema de que somos amigos, que no sé qué, uno le termina cobrando 1.900.000 pesos y una declaración de renta mínimo como esa, primero porque uno le hace una planificación tributaria para el próximo año y para los que vienen, mínimo uno tiene que estar cobrando como 2 millones de pesos, 1,5 millones.
porque le está arreglando uno la situación al cliente de tal manera que no lo vayan a perjudicar más adelante. Y le está haciendo un plano de asesoría. Y eso lleva a que sentarte tú horas de estudio para poder determinar y tomar una decisión. Independientemente que me reúna con Iván, que me reúna con otros colegas que son los que manejan el tema, el que toma la decisión soy yo. Yo no me dejo de llevar por las decisiones de los demás. Yo oigo, escucho, investigo y saco una conclusión. Y en ese tiempo de investigación, perfectamente me puedo tirar, o puedo durar 2 días, 3 días haciendo investigación. Eso vale. Dedicarte 3, 4 horas diarias de lo que tú le toca investigar a un cliente, eso vale. ¿Cuánto vale tu hora de asesoría? Mi hora de asesoría está costando mínimo 80,000 pesos. Mínimo, como mínimo. Ahora multiplica las 7, 8 horas que le dedica, más de eso, el desgaste de la papelería, pagarle al auxiliar, porque de pronto uno tiene varias y entonces uno se lo entrega al auxiliar, y todos esos costos suman. Y cuando quiera ver, la declaración de renta te está costando casi un salario mínimo y más. Entonces, yo siempre he dicho, y a mí me da pena moral, se lo digo aquí, colegas, que estamos aquí presentes y estamos reunidos, cuando yo pido un cliente nuevo, le digo, muéstrame la declaración de renta que le hicieron, y me entregan el simple papel que presentan por internet o que fueron al banco y lo presentaron. Y yo, ¿cómo así? ¿Y dónde están los anexos? ¿Dónde están o sea, ¿de dónde salió este valor? O sea, no me dan razón de nada. Y eso también deja mucho de qué hablar de los contadores. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener o saber el concepto de valor agregado. Y por eso es que uno debe de cobrar por eso, porque hay valores agregados que uno le da al cliente. Iván tiene un valor agregado, tiene la costumbre de que cobra a los clientes y lo llama el día de su cumpleaños. Eso vende, esa es su manera de trabajar, de estar sobándole la chaqueta ya a los clientes. Ya se nos está adelantando, Edgar, sobre el tema de la segunda sesión que vamos a hacer. Bueno, listo. Okay. Listo. Pasemos a Exógena 2020. ¿Por qué vamos a hablar de la exógena? Porque nos vamos a centrar en la exógena de personas naturales. Y lo voy a decir de una manera técnica al comienzo, pero después va a ser en lenguaje sencillo. La exógena usted la debe evaluar año 2020 por la resolución 000070 del 28 de octubre del 2019, más 4 resoluciones que le agregaron cositas a esa resolución inicial. Usted tiene que leerse todas esas resoluciones para poder hablar de exógena, persona natural. Ya dije de manera técnica. Ahora vámonos a la parte sencilla. Si yo voy a hablar de personas naturales, voy a tener en la mente, me voy a grabar 2 valores. Primer valor, 500, y segundo valor, 100 millones de pesos. Aquí voy a comenzar a manejar eso. Si tu cliente está por estas cifras, y vamos a ver dónde maneja estas cifras, 500 y 100 millones, va a tener que presentar exógena año 2020. Si usted entró temprano oyó hablar con Olga, que hablábamos de la exógena, uno dice, ¿cuándo presento exógena? La semana pasada, esta semana y parte de la otra. La del 2020. Esas son las fechas de vencimiento. ¿Cuándo presento declaración de renta 2020 persona natural? Agosto, septiembre u octubre, dependiendo del dígito, los 2 últimos dígitos del NIP. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo hago si por allá es que voy a hacer la declaración? Primero evaluemos. La resolución 70 en su artículo primero, cuando usted va a literal que dice personas naturales, te va a decir, si la persona natural durante el año 2019 o 2020 tuvo 500 millones de ingresos, ojo, son los 2 años. Tú dices ingresos brutos superiores a 500 o superiores, incluyendo ganancia ocasional.
Entonces usted se va a la declaración de renta que le hizo el año pasado, la evalúa y dice, ¿cuántos fueron los ingresos incluidos ganancia ocasional? 400 millones. Ah, no cumplió con el primer requisito que habló Iván de ingresos brutos. Y usted le hace la evaluación al cliente y dice, bueno, durante el 2020, ¿qué hiciste? Le pide todos los soportes. Cuando suman los ingresos, usted dice, pasó de 500 millones incluido ganancia ocasional. Usted dice, ojo, ya estás con un primer requisito para presentar exógena. 500 millones de pesos en el año 2019 o en el año 2020 de ingresos, incluido todos los ingresos. La segunda condición es, hasta el momento, si cumplió la primera, tiene una patica con la obligación de la exógena, allá adentro. Vamos a evaluar la segunda condición, que en el año 2020 tenga ingresos por rentas de capital y rentas no laborales mayores de 100 millones de pesos. Esas son las dos condiciones. Si cumple las dos, va a tener que presentar exógena a esa persona. Si no cumple una de las dos, repósese que ya no le tocó la exógena. Pero sabe que utilice esto como arma de marketing. Usted ahorita llame a los 10 personajes que le está haciendo persona natural, como se acaba de enterar de esta cuestión de la exógena 2020. Terminó, ahora en la noche los llama, ven acá, estaba evaluando y creo que tienes que presentar exógena. ¿Cómo así? Sí, vamos a evaluar cuánto tienes del 2020 de ingresos. Y usted lo evalúa y dice, uy, lo que me tenía, te tocó exógena. Si resulta que no, igual llame a los 9, aunque ya usted sepa que no le toca. ¿Por qué? Como arma de marketing. Edgar dijo, Iván tiene un valor agregado que es que llama al cliente cuando cumple años. No, yo le llamo hasta cuando el perro se le enferma. Porque es que el mercado está reñido. Y si yo doy un valor agregado, a mí no me va a dar una. Esta es una oportunidad para llamarlo y decirle, venga, la exógena, pimpi. Ya usted sabe que no va. Pero el cliente dice, uy, Pedro me llamó. Inclusive le dice a un familiar, mira, tú que presentas declaración de renta, sí te estás obligado a exógena. ¿Cómo así? Si mi contador... Ah, bueno, mi contador me llamó y saca pecho. ¿Y por qué no le consultas a mi contador? Y ahí usted puede ganar clientes. Preguntas. ¿Está claro las dos condiciones para exógena? Levanten la mano. Sí, señor. Gracias, Olguita. Jorge Alexander, luego Jacqueline Sánchez y luego Julie Escobar y después Julie Viviana Gil. Adelante, Jorge. Doctor, una pregunta. Bueno, en la segunda parte la norma es clara en decir que las rentas de capital y la renta no laboral sean mayor a 100 millones. Ahí le están diciendo. Pero para efecto de la persona natural que usted nos está hablando, para los ingresos de 500 millones de pesos, en ese caso también tendría en cuenta los salarios. Sí, salarios, claro. Dividendos. Sí, señor. Tienes que sumar todos los ingresos brutos, incluido ganancia ocasional. Tienes que sumar pensiones, tienes que sumar salarios, tienes que sumar venta de activos fijos. Todo eso. Gracias por acompañarnos, doctor Jorge. Muchas Jorge gracias, es doctor. uno de los que yo llamo a hacerle consultas. Listo. Baje la mano, doctor Jorge. Jacqueline Sánchez. Doctor Iván, buenas noches. Buenas noches, Jacqueline. Cuéntame. Una pregunta.
usted dice que los ingresos brutos, incluido ganancia ocasional, entre los dos deben sumar los 500 millones o pueden ser ingresos brutos por 500 millones y la ganancia ocasional menos de los 500, o los dos tienen que sumar los 500. Tú tomas la declaración del 2019 y miras las rentas que él tiene, rentas laborales, no laborales, de capital, de pensión, de ganancia ocasional, sumas eso y si te pasas de 500 millones, cumplió el objetivo, cumplió el primer requisito. Es incluido ganancia ocasional, incluido todas las rentas. O sea, ingreso bruto, ganancia ocasional, renta de capital y renta no laboral. Todas, todo lo que sea ingreso en la declaración. Ah, perfecto. Y la segunda opción sería renta capital y renta no laboral que me sumara más de los 100 millones, ¿cierto? Pero solo del año 2020. Ese sí sería solo el 2020. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Con gusto, Jackie. Habían dos manos alzadas y se arrepintieron. Me pone nervioso eso. Eso quiere decir que ya le respondieron la pregunta. Ok. Listo. Pasamos al siguiente tópico que se llama Programa Ayuda Renta. Mire, el programa Ayuda Renta, usted lo puede conseguir aquí abajo en la diapositiva. Ustedes ven un link, eso es en el portal de la DIAN. Usted abre el portal de la DIAN transaccional, prevalidadores, está en la parte de abajo, una ruedita dentada. Y descarga Ayuda Renta es el primer link en la sesión de impuestos. ¿Qué es el Ayuda Renta? El Ayuda Renta, para los que no lo conocen, es un archivo en Excel que contiene macros, el cual la DIAN todos los años, en los últimos 15 años lo ha publicado cada año. Ya está disponible el del año 2020. Primera vez en 15 años que lo publican 4 meses antes de que salga la temporada de renta. Antes lo tiraban un mes antes. Ahora se adelantaron bastante. Usted descarga el Ayuda Renta y puede tener una ayuda muy buena para hacer sus declaraciones de renta. Usted aquí, a mano izquierda, en todas las diapositivas ha visto renta persona natural año 2020. 2 sesiones en vivo, el 25 y el 26 de junio, a las 6, de 6 a 8:30 y de 10 de la mañana a 12:30. Son 5 horas. Eso es un curso que vamos a dictar de renta. Este es un abreboca de ese curso y vamos a tener otro abreboca para que invite a cualquier amigo que esté por ahí que sepa que hace declaración de renta. En ese curso, nosotros tenemos una opción de que tú compres el curso y tengas la herramienta en Excel. Y usted dice, bueno, ¿y este bobo para qué nos muestra el Ayuda Renta? Si el Ayuda Renta es gratis en el portal de la DIAN. Resulta que si usted no aprende a manejar el Ayuda Renta, más que ayuda, va a ser desayuda. Porque aunque usted no meta, primero, tiene una cantidad de enlaces y demás que usted mete aquí, pero si no tiene el manejo de la herramienta, puede estar no metiendo un saldo y puede arrojarle una declaración de renta mentirosa. Si usted maneja bien el Ayuda Renta, usted hará su declaración gratis, es gratis. Ahora, ¿por qué nosotros dictamos el curso? Porque sí, es necesario, vea. Si usted no se actualiza, de pronto esto que es gratis, usted le ha abierto mentalidad a ciertas cosas que, bueno, ni siquiera un curso pago lo dice, pero bueno. Ayuda Renta.
¿Qué debes hacer? Y recomendación, cuando alguien te encargue una declaración de años anteriores, baja el ayudarrenta y utilízalo. Si tienes una herramienta de ese año, utilízala. Ayudarrenta. Preguntas. Quiero que 2 personas intervengan. ¿Utilizan el ayudarrenta? Y luego yo hago la conclusión. Yo sí lo utilizo, doctor. Edgar lo utiliza. Sí. Sí, yo también igualmente lo utilizo muchísimo porque es una herramienta muy buena. Ahí en el mercado ahí hay unas ayudas también que venden, una herramienta muy parecida y son muy ventajosas, sirven como una guía. Pero haciendo la Listo, salvedad, Pablo, colega, gracias. haciendo la salvedad, colega, de que a veces presentan una falla en la ayudarrenta. No sé si lo han ido corrigiendo, pero Sí, a mí sí, en algunos cálculos, en unas macros, sí me presentan fallas. sí, hemos encontrado esos detallitos, pero obviamente ahí está la experiencia del profesional de pronto detectar ese tipo de inconsistencias, pero sí hay en el mercado buenas ayudas también. El Pablo sí es terrorista, mano. Cualquiera de los pelados nuevos dice, mierda, ni si el ayudarrenta tiene, tiene errores. Mucho Pablo pasé malo, man. Pero no, sí, eso es verdad. Y exacto, lo que dijo otra persona, es mejor usar dos herramientas. O sea, una herramienta que es, por ejemplo, esta renta persona natural, que se nota que es muy buena, y el ayudarrenta de la DIAN. Y así uno confirma para verificar que todo esté bien. Ok, ya hablaron 3. Ah, bueno, Edgar volvió a alzar la mano. Edgar, última intervención del tema. Oiga, doctor, sí, último, porque ya me voy para clase. Quería hacer una preguntita. En la sesión anterior, cuando usted pasó, de pronto yo me levanté 5 minutos, pero yo no sé si tocó el tema de la palabrita o en la resolución de la exógena, que aplica para ambos años. Sí, claro, los 500 aplican para ambos años. Bueno, listo. Sí, Eso sí, es lo lo que... toqué. Ok, listo, gracias. Gracias por la aclaración y el refuerzo. Miren, conclusión. Olga dijo la conclusión y les cuento, Olga no es contadora, es una pensionada que hace ella misma la declaración, pero para hacerla, bueno, es administradora de empresa, trabaja en banco, etcétera, etcétera. Buen partido, Olga, porque es muy inteligente para hacer eso. Dio la conclusión a medias. Yo diría, toma una herramienta buena de las que están en el mercado. Llámese, actualícese, que venden una. Llámese Escuela de Contaduría, que tiene hasta el curso con esta ayuda, declarando renta 210. Tomo y lo hago con el ayudarrenta. Y yo hago una hojita de Excel donde hago la liquidación del impuesto yo mismo. Cada año la actualizo. Y así me cercioro. ¿Por qué? Porque ni el señor que hizo la herramienta en Excel, ni la DIAN me van a responder por un error que cometa el contribuyente. De hecho, la herramienta de la DIAN lo dice. Esto es una ayudita. Todo recae en el contribuyente. Este señor de declarando renta 210 tiene su cláusula de vea. De responsabilidad suya, debe manejar la herramienta así. Si no lo maneja, usted puede cometer errores y no nos hacemos cargo a eso. O sea, la responsabilidad es mía como contador. No hacer que sancionen a mi cliente. Ayudarrenta, evacuado. Siguiente, documento soporte. Fíjense que este es el grueso y lo manejamos en 3 aparte, 4, 5 y 6 de la citación. 4, documentos soporte para el patrimonio. 5, documentos soportes de ingresos y costos. 6, documentos soportes de ganancia ocasional. Le voy a solicitar a ustedes aquí en el WhatsApp, Ivana va a copiar este link que acabo de poner en pantalla. De pronto ella pueda, no sé.
La idea ¿cuál es? Que cuando yo doy clic, se me va a un formulario de Google. Usted inclusive puede parar el video. Luego que le mandemos la grabación, le vamos a mandar la grabación. Y baja un archivo, ojo, un archivo en Word. Está en una carpeta de Google Drive. Usted baja ese archivo en Word, de pronto ya hasta algunos de los que están presentes lo tienen, donde usted le dice a la persona, y lo han bajado de ahí, mire, para el activo me hace el favor y me suministra los extractos bancarios de enero a diciembre para determinar el patrimonio. Formatos de extractos de enero a diciembre. Y usted dice, bueno, pero para formar el patrimonio yo tengo que reportar es el saldo a diciembre de las cuentas bancarias. ¿Para qué pido de enero a diciembre? Para hacer una suma de todas las entradas y corroborar con la información exógena que los bancos pasan. Y usted dirá, el banco nunca se equivoca. Sí, hace 3 años le agregaron, hubo un banco que agregó 3 ceros a todos los contribuyentes. Hubo requerimientos a la lata y hubo infartos, pero era error del banco. Usted no debe correr con eso. Luego también está pedirle al cliente los certificados de tradición de las propiedades que tiene. Y usted dice, bueno, certificado de tradición, ¿no basta con el recibo del predial? Si ustedes ven a veces los recibos de predial, la mayoría vienen dueños del bien, constructora Jiménez, por decir algo. La constructora te hizo ese apartamento o esa casa. ¿Por qué? Porque no se ha puesto al día en cuanto al propietario. Pero el certificado de tradición de instrumentos públicos le va a ayudar a usted pedírselo al cliente en 2 cuestiones. Establece de verdad que él es el propietario y así se lo puede adicionar al activo. Y 2, también lo salva de que no le hayan vendido el bien sin que él se dé cuenta. Eso es un valor agregado que usted le da. Ah, ¿qué cuesta? Sí, claro, no sé en cuánto está ahorita un certificado de tradición. El último que saqué costaba 17,000 pesos. No sé en cuánto anda, pero pida certificado de tradición. Mira en qué porcentaje es dueño el cliente, porque él le dice, ve, aquí está los recibos del predial, y ahí dice, avalúo 500 millones, pero usted en el certificado de tradición dice, dueños, Marta y Pedro, 50 y 50. Son errores que puedes corregir pidiendo documento soporte. En esta carta que vas a bajar de este drive, vas a tener toda esa relación. Ahora, si usted baja el ayuda renta, diapositiva anterior, cuando usted lo abre, comienza a decirle, mire, pídale al cliente tal cosa, tal cosa, tal cosa. Son 6 pantallas en las cuales ellos dicen, pídale esto, pídale esto. Eso es una guía buena, el ayuda renta. Preguntas de documentos soportes. Ah, yo tengo una pregunta, don Iván. Adelante. Es Olga. que mi mamá, que en paz descanse, tenía un apartamento, pero la nuda propiedad está a mi nombre. La nuda propiedad. Ella era el usufructo. Entonces, yo siempre tengo entendido que el que declara el bien es el que tiene la nuda propiedad. ¿Ya hicieron la sucesión ilíquida, Olga? No, es que no hicimos sucesión porque como yo tengo la nuda propiedad y entonces tengo entendido cuando la persona fallece, cuando la persona que tiene el usufructo fallece, automáticamente se termina el usufructo. Por lo que yo tengo la nuda propiedad. Sino que el predial siempre llega a nombre de mi mamá, pero yo soy la que lo pago.
Ok, Yo siempre he incluido ese apartamento en mi declaración de renta. correcto, Olga. Bueno, esto ya son términos de abogado. Eso ya toca. Olga hizo los investigativos y así es. Edgar. Padre, antes que sigas hablando, que hable el señor Edgar, lo que pasa es que están preguntando por el link, porque el link que aparece en pantalla no da nada, o sea, no deja irse a... No deja. Cuando uno le da clic, se pone en la pantalla completa. Es para que lo puedas compartir o me lo pases a mí para yo compartirlo. Ah, ya igual la señora Sonia ya pudo, ya lo pasó, la señora Sonia Romero. Listo. Gracias, señora Sonia. Edgar. ¿Te acuerdas que ese tema lo tocamos creo que una vez en un café? Sobre inclusive, ¿te acuerdas que yo tuve un cliente que le hicimos ese tipo de esa asesoría? En la cual, si no me equivoco, hay un concepto de la DIAN y dice muy claramente que en el concepto especifica que la persona que declara el bien es el poseedor legalmente, independientemente si haya fallecido o no haya fallecido. El que aparece en, ¿cómo se llama? Y si no se han hecho sucesión más todavía, es el que aparece registrado en el registro de instrumentos públicos para efectos de declarar en su patrimonio. Me acuerdo que ese concepto decía muy claramente, no me acuerdo en qué ejemplo se basaron también, pero decía muy claramente, no me acuerdo cuáles fueron las palabras que decía, el poseedor se entiende aquella persona que aparece registrada en el registro de instrumentos públicos. Es que en el registro de documentos públicos yo siempre he aparecido como la propietaria con la nuda propiedad, siempre. ¿Quién? Yo siempre he tenido lo que se llama la nuda propiedad en el registro, ¿cómo se llama? El certificado de libertad. Ajá. Siempre está a mi nombre. Lo único que estaba a nombre de mi mami era el usufructo. Por eso, ¿y quién de ustedes dos tenía la cantidad de la posesión? Nuda propiedad yo. Usted es la que lo tiene que declarar. Sí. Ah, bueno, gracias. Sí. Yo siempre lo he hecho así, pero quería verificar. Gracias. Usted es la que lo tiene que declarar. Nuda propiedad. Sí. Gracias. Mari, por favor. Mari Slendi. Sí, doctor, tengo una pregunta. Resulta que a un cliente, la hermana se murió y pues hicieron el proceso de sucesión. Esta salió a 31 de diciembre, donde el abogado lo llamó y le dijo que tenía que ir a pagar lo de los derechos notariales, el 31 de diciembre. El señor no me ha dejado ver las escrituras ni nada como para saber a partir de qué fecha está el registro en los instrumentos públicos, las propiedades y todo. Mi pregunta es, ¿en qué fecha tiene que declarar esta ganancia ocasional, ¿sí? Lo que él heredó? ¿En el año grabable 2020 o año grabable 2021? Mari, mira, usemos algo que es, dependiendo del tipo de sucesor, o sea, lo heredero, así va a tener que manejarse. ¿Qué quiere decir? Si es un comerciante el que es heredero, los comerciantes están obligados a llevar contabilidad y, por ende, deben hacer causación. Eso quiere decir, y este es otra salida que tenemos los contadores cuando estamos viendo situaciones a corte de diciembre 31, que es las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad declaran por sistema de caja. O sea, si tienen el ingreso, es cuando ellos reciben el ingreso en realidad. Aunque la escritura donde asignan todo el patrimonio de esta persona haya salido 31 de diciembre, si es una persona natural que no lleva contabilidad,
Él puede decir, no, yo lo recibí cuando llevamos esa escritura a Oficina de Instrumentos Públicos, la registramos, eso fue 20 de febrero. Entonces, ahí es, en el año siguiente, es que tú vas a recibir el ingreso. Mientras, tendría que la sucesión estar declarando ese patrimonio. Ahí hay que analizarlo desde ese punto de vista, María. Ahora, no sé cuál es la... Qué pena, es que lo que me asusta es que la verdad, la señora pues le quedó la herencia a los 4 hermanos y no fue una herencia pequeña. A cada uno más o menos le correspondió 1.000 millones de pesos. O sea, 1.000 millones en propiedades, en bienes que la señora poseía en ese entonces. Sí, hay que analizar, inclusive, ¿es heredero hijo o no es cónyuge? No, son los hermanos. Son No hermanos. tiene cónyuge. No, no. La señora incluso tenía un establecimiento, ella era comerciante, pero ese comercio pues, era muy poquito para lo que ella, los bienes inmuebles que ella dejó. Y ellos terminaron que no querían seguir más con la actividad comercial ni nada. Ok, bien, buena decisión. No, ellos podrían declararlo en el año siguiente, facilito. Porque es cuando van a registrar el traspaso de la posesión, porque son bienes. Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno, Diana, mientras Julia aprende. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes desde el municipio de Isnos, departamento del Huila. De antemano, pues quiero agradecer por brindarnos todos sus conocimientos, pues por permitirnos participar en estos eventos tan importantes. La verdad es que uno los escucha y Dios mío, uno dice, estoy en nada casi. La verdad es que, bueno, soy contadora hace poco tiempo también, no tengo mucha experiencia y en este momento el caso que quisiera exponer, porque sí me tiene un poco preocupada, es el siguiente. Un profesor pensionado, quien declaraba pues renta, sí, por sus ingresos, sus pensiones, él falleció. Luego, propiedades el señor no tenía, él lo que tenía era, pues sus movimientos era por su trabajo, ¿no? Luego la pensión quedó a nombre de su esposa y sus hijas. Yo le estuve revisando los reportes a la esposa. A ella le ingresaron aproximadamente 42 millones en pensión, en todo lo que le dieron por lo de su esposo. Mi pregunta es, ¿qué proceso se debería realizar? ¿Ella debió haber declarado renta sin superar los topes o sencillamente no era necesaria esta declaración de renta? ¿Me hago entender? Sí, Diana. Diana, una cosa. Cuando una persona muere y es contribuyente y es casado, debe hacerse la sucesión ilíquida. Y uno dice, no, pero si él no tenía nada más la pensión. Sí. Ojo, cuando yo soy casado, si mi esposa tiene una casa, dentro de la sucesión entra la casa. Ojo con ese concepto, porque acostumbramos a que los maridos ponen la casa a nombre de la señora, se muere el marido y nunca hacen sucesión. No, ¿por qué? Porque no, la casa es de la señora. Habría que hacer la sucesión del señor que tiene el carro, por ejemplo, nada más. No, cuando muere uno de los cónyuges, se debe unir todo el patrimonio social. El 50% va a pasar a manos de la esposa, el otro 50% a manos de herederos, o sea, los hijos. Y por eso cada situación es específica. Tú me diste 2, 3 datos y si yo te contesto y tú te vas con eso,
de pronto metes las de caminar y a mí ni me conoces, oíste. Yo no te dije nada. Sí, Pero claro. es por eso. Es que cada situación es de analizar a profundidad. Entonces, analiza qué tanto tiene la esposa, si era necesario la sucesión. Yo creo que sí es necesario la sucesión. De hecho, Bueno, allí entonces tendría otra pregunta. ¿Hay un tiempo límite para poder realizar este proceso? O el señor falleció en el 2019. 2020 no se presentó pues ninguna renta. Él falleció un 4 de febrero del 2019. Es decir, durante el año 2019, obviamente, él no presentó ningunos movimientos ni nada. 2020 no presentó renta, pues porque él ya no estaba. Ya estamos en el 2021. ¿Tenemos un tiempo límite la esposa para poder realizar todo este proceso? a ver, él está cayendo, ojo, por lo que veo de montos, él sí debiera estar declarando por los ingresos de la pensión, no sé, pero como me dijiste un monto de 47 millones, y me imagino que no él falleció en enero, tuvo que haber fallecido en mayo, o un mes intermedio. Bueno, él falleció en febrero, el 4 de febrero realmente del año 2019. Bueno, agrégale otro poquito más porque era una pensión que él recibió. O sea, yo analizaría más el tema. No lo podemos hacer aquí porque se nos va todo el tiempo. Sí, la verdad es que ese tema sí me ha tenido pensando y bueno, tengo que sacarle un tiempito entonces y... Sí, y nos contactas también y te podemos ayudar. Julie, ahora sí, Julie. Que muchas gracias. Buenas noches. Buenas Tengo una noches. pregunta semejante a la anterior. Tengo una pareja que eran casados. La esposa era, en documentos ella es la que aparece como propietaria de la vivienda. Siempre ella ha declarado la casa que es más o menos de 300 millones, porque siempre ha estado a nombre de ella. El esposo falleció este año, entonces digamos que es para la siguiente renta. Ella digamos, pues como él falleció, ellos eran pareja, pues va a haber una porción conyugal, entonces la mitad de la casa va a ser distribuida entre ella y sus hijos. Correcto. Pero como ella siempre la ha venido declarando en ese caso, para la renta de ella ya puede disminuir ese valor, pues ahora va a ser, pues con el fallecimiento de él, pues pasa a ser Claro el 50%. que sí, lo ¿eh? soporta en el dictamen que da el juez, donde declara la sucesión. Sí, pero no hay inconveniente que ella siempre haya declarado los 300 y ahora No, vaya a declarar para nada. 150. Para nada. Ok, mil gracias. Ok, Doris. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Nuevamente yo, una duda. Es una persona, un contribuyente que tiene un bien y está a nombre de los dos, ¿sí? Del esposo y la esposa. Por ejemplo, Doris y Pedro. Ahí quien declara, los dos deben realizar la declaración de renta y el valor se declara por la mitad de cada uno, por el 50% de cada uno. Correcto, Doris. Así O como por el lo valor estás total. diciendo es correcto. Cada uno declara el 50%, porque el Pero si la otra certificado de persona tradición lo no dice. está obligada a declarar por los topes. Inclusive, si la esposa no llega a los topes, pero el señor sí, solo quien presenta declaración es el señor y solo declara el 50% de la casa. ¿Listo? Ah, muchas gracias. Esto de los soportes es algo muy chévere que voy a concluir con lo siguiente. Pídale a su cliente la documentación soporte por escrito, ya sea un email, ya sea una carta que usted le haga impresa y que le firme. Mira, aquí te estoy pidiendo los documentos. ¿Qué sucede? Si la persona no le da a usted los documentos y las transacciones adecuadas, usted puede hacer una declaración mocha. Entonces, al hacer la declaración mocha y la ley lo requiere, el cliente le va a decir, ah, pero es que tú nunca me hablaste de si yo tenía CDT. ¿Y usted qué va a decir? Anda, pero
No se supone que tú sabes, ¿cuál tú sabes? Pero si tienes eso escrito donde tú le decías, vea, deme esto para determinar el patrimonio, que es el documento que ya Sonia entró y lo bajó. Si Sonia ya lo tiene y lo cacharrió, dice, ve, está bueno, le falta. Testimonio de Sonia, que fue la primera que lo bajó. Sonia ya se fue. Entonces, ojo, pídalo por escrito, porque al pedirte por escrito los documentos soportes, tiene cómo respaldar cuando usted le diga al cliente, no, es que usted no me lo entregó. Viviana. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, es una pregunta también con referente a los soportes. Por ejemplo, el tema de los certificados de retención, como pues se presentó la exógena y por ejemplo me llegó un certificado después de que ya lo envié. Yo ese certificado igual lo puedo incluir en la declaración de renta sabiendo que no lo presenté en la exógena. A ver, Diana, estamos hablando de que tu cliente, persona natural, estuvo obligado a presentar exógena 2020. Sí. No le reportaste retenciones que le efectuaron. No, sí la reporté, pero por ejemplo algunos llegaron después de, pues porque se pidieron, se gestionaron y realmente pues solo se reportó los certificados que estaban, ¿cierto? Como tal. Pero entonces hay empresas que por ejemplo no los mandan en la fecha, sino que llegaron después, entonces obvio había que presentar los medios y por ejemplo 2 certificados y esa retención siempre es alta. Por ejemplo, tengo un ejemplo que una era de 9 millones de pesos, entonces no la quise reportar allá porque no me habían enviado el certificado, no pudimos, pero lo enviaron después de que se presentó. Entonces mi pregunta es, ¿yo puedo ya cuando vaya a presentar mi declaración de renta adicionar ese certificado sabiendo que no lo reporté en la exógena? Iván Jiménez, ¿qué haría? Le digo al cliente, señor, le voy a incluir todos los certificados en su declaración de renta 2020. Su exógena quedó mal hecha porque no teníamos este documento a tiempo. Vamos a tener la contingencia de que la DIAN me diga, corrija la exógena. No creo que le soliciten corregir la exógena, no creo. Pero de una vez, dile, si yo corrijo la exógena, la sanción por corregir la exógena le da a pagar tanto. Entonces usted dirá, si le corrijo la exógena, paga su sanción y presento la declaración de renta y todo va a estar, ya duerme tranquilo o quiere tener la contingencia hasta el día en que esa declaración de renta quede en firme, que son 3 años, si no tiene saldo a favor, y ahí sí, ya la DIAN no puede requerirme de la exógena. Ahí matamos dos temas, que es la vigencia de la exógena versus renta persona natural. Jorge nos va a preguntar, o Jorge siempre nos adiciona algo. Adelante, Jorge. Jorge bajó la mano. Viviana. Doctor, perdón, es lo siguiente. Hay con respecto a los soportes, cuando vamos a pedir, por ejemplo, en la venta de un inmueble, uno va al artículo 90 del Estatuto Tributario y dice que si la persona, esa venta de ese inmueble... Se te está yendo la voz, Jorge. Acércate a mí. Si uno va al Estatuto Tributario y dice en el artículo 90 que los bienes inmuebles que no sean bancarizados, que no pasen por entidades financieras, ese costo no se tendrá en cuenta o la DIAN no lo reconoce. Muchas veces uno pasa por bienes de, por ejemplo, 10, 5 millones y muchas veces de eso se hacen efectivo entre ellos mismos y no pasan por sistema financiero. En ese caso no se reconocería el costo, ¿verdad, doctor? Correcto, Jorge. Inclusive, anoto algo a lo que dice Jorge. Desde el año 2017 la DIAN, o sea,
año grabable 2017, ahora en el 2021 se le dio a la DIAN por fiscalizar algo, que es los costos que tú hayas dicho que tienes en tu declaración y cómo lo está fiscalizando. Si esos costos, tú estás obligado a presentar exógena y dices, mis costos fueron al NIT tal, y resulta que ese NIT no es un NIT, es una cédula de ciudadanía, ese costo te lo van a desconocer. Ya están haciendo esa fiscalización. Es para reforzar lo que dice Jorge. Todo costo o deducción debe estar soportado con un tercero que posea RUT. No se acepta un costo de deducción que sea con cédula de ciudadanía, así se le haga documento soporte. Y están aplicando eso en la supervisión que están haciendo de las declaraciones 2017 en adelante. Entonces, si usted tiene ese pecadillo por ahí, háblele a su cliente y le dice, mira, de pronto nos requieran porque están requiriendo tal cosa. Y déjele la inquietud, de pronto no lo requieran, pero cuando llegue el patacazo de la DIAN, ya usted dijo, no, sí, fue algo nuevo y ni modo. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Iván, gracias. Quiero comentarle el siguiente caso. Tengo un contribuyente que está omiso por el 2019 y pues tiene que presentar 2020 porque superó los topes por consignaciones. Él en patrimonio dice que no tiene nada, que todo es de la esposa. Ella recibió una herencia y ellos de esa herencia pues era un terreno y lo lotearon y pues vendieron, pero lo que veo es que todo el dinero que recibieron por la venta de los lotes, pues lo recibió él. Entonces, en el 2019 tiene consignaciones bancarias más de 200 millones y en el 2020 más de 500 millones de pesos. Entonces, estoy ahí en ese dilema de cómo determinar los ingresos. No es dilema, Ángela. El señor no está vendiendo los lotes, porque uno vende lo que es de uno. La señora fue que recibió eso de herencia, la señora es la que vende. Sí. Ojo, como el recaudo lo está haciendo a través de la cuenta del señor, lo que tiene que hacer el señor es decir, bueno, listo, yo en este año moví 1.200 millones de pesos en cuenta bancaria, ingresos. Pero en realidad, mi ingreso fue 12 millones de pesos, que fue el arriendo de un localito que tengo o de una casa. Punto. Sí. Vos haces tu declaración con 12 millones de pesos de ingresos. Sí, señor. ¿Qué sucede con la DIAN? La DIAN le va a escribir al señor y le dice, venga, corríjame la declaración, papito. Entonces el señor le va a contestar, no, señor, no corrió nada porque esto está correcto. Fíjese que esos 1.200 millones de pesos fueron ingresos recibidos para tercero. Sí, señor. ¿Cuál tercero? Mi esposa. Y aquí le anexo la declaración de mi esposa que sí está declarando ingresos por 1.200 millones. Ok. De pronto lo di la solución muy sencilla, pero es así de sencilla. Sí, señor. Miriam. Gracias. Buenas noches, doctor. Necesito pedirle un favor. El caso de una contribuyente, el esposo fallece en el 2019 producto de un accidente. Antes de que él falleciera, hicieron los trámites y a él le pagaron un seguro por ese accidente. Adicional a eso, la esposa hizo todos los trámites y a él le dieron el seguro que le corresponde por invalidez. Entonces, el señor, cuando recibió estos dineros, los envió a la cuenta de ahorros, pero el señor muere el año pasado. La señora simplemente, a través de transferencia, envió ese dinero que el señor tenía en la cuenta, lo colocó a nombre de ella o lo envió a la cuenta de ella,
y de ahí pues ella adquirió una casa, un carro y demás gastos. Ella en el momento de declarar, ella nunca antes había declarado porque pues no estaba obligada, y ahora ¿cómo hace para declarar esos dineros? Porque no sería porción conyugal, porque pues no existe ningún documento o soporte. Igual los trámites ella los hizo directamente a través de la tarjeta. Ok, yo diría, y no sé los montos, pero me atrevería a decir que ella puede manejar un rubro que se llama ganancia ocasional. Una ganancia ocasional, ¿por qué? Porque de verdad el difunto esposo fue el que le dejó esa plata, pero ella no tuvo la culpa, mano. A menos que haya descompuesto el vehículo, pero ella recibe una plata como ganancia ocasional, que no es efecto de una sucesión líquida, igual sigue siendo una ganancia ocasional. ¿Qué haría yo con ese contribuyente? Mirando cifras, le haría un manejo de declararle unos ingresos por ganancia ocasional y pagaría impuesto de ganancia ocasional para legalizarle un patrimonio que ya lo posee. Sería una salida adecuada. Bueno. Gracias, doctor. Con gusto. Por último, tenemos este temita que se llama formulario 210. El formulario 210 cambió. Para los que no lo han visto todavía, salió hace 2 meses. Y resulta que ya inclusive lo puede uno diligenciar en el portal de la DIAN. De hecho, ya yo presenté declaraciones de mis clientes que sé que no tuvieron movimientos en la exógena, ¿ya? Que nadie los va a reportar con movimiento de más en la exógena. Eso ya salí de ellos. ¿Por qué? Porque yo presento y cobro. Entonces, no está mal deshacerme de una cantidad de trabajo para cuando llegue la temporada me llame Ana, Iván, ven, hagamos esta declaración entre los dos y vamos ahí en honorario. Y yo le digo, claro, Ana, tengo disponibilidad. El formulario salió, está para diligenciar en el portal de la DIAN. La ayuda de renta está. Pues hay que hacer una actualización tributaria. Hay cantidad de videos libres. Pero una de las cosas que sí debe usted ya circularizarle a todos sus clientes o posibles clientes de declaración de renta es los topes. Repasémoslo rápidamente. Patrimonio bruto superior a 160 millones y estamos hablando de año 2020. Y estamos hablando de que usted se pare a 31 de diciembre de 2020 y le tome la foto a su cliente respecto de su patrimonio. Y es patrimonio bruto, no líquido. Algunos dirán, no, es que él tiene una casita que vale 300, pero la tiene por préstamo bancario y está debiendo 200, él lo que tiene son 100. No, señor. Es patrimonio bruto. Él tiene 300 millones en una casa. Ojo con eso. 2. Ingresos brutos anuales iguales o superiores a 50 millones de pesos. 49.850. 50 millones de pesos. Entonces, aquella persona que, ojo, tuvo unos salarios de ahí bajitos, que no suban en el año 25 millones, perfecto. Pero el señor se ganó un quintico de lotería, un quintico, y le dieron la suma de 30 milloncitos de pesos. Ya el señor tiene que presentar declaración de renta porque son ingresos brutos iguales o superiores a 49.850.000. Consignaciones bancarias. Me detengo aquí en este porque es un mito que tenemos. Usted viene, la DIAN le manda la carta al contribuyente y le dice, vea, usted está omiso por movimientos bancarios. Entonces, usted averigua, sí, 300 millones.
Sí, tenías que presentar declaración de renta, porque si tus consignaciones superaban los 49.849.000 pesos, tenías que presentar declaración de renta. Sumó 300, tienes que presentar declaración de renta. No, es que esos 300 no son míos. Presté mi cuenta y de lo mío son 15 millones. Claro, también tienes que presentar declaración de renta. Hágale la declaración de renta reportándole ingresos de 15 millones y haciéndole desde ya un informe de qué fueron el resto hasta llegar a los 300. Y decirle a esas terceras personas, y dile a estas personajes que presenten sus declaraciones, porque el día que te requieran, a donde tú no tengas referenciado a esas personas que te facilitaron esa plata y que ellos no hayan reportado las días, uno, a ellos lo van a requerir y a ti posiblemente terminen cobrándote lo que no te deben cobrar. O sea que las consignaciones bancarias sí te obligan, pero no te obligan a decir todo es mi ingreso, todo dependiendo de cómo se manejó esa cuenta bancaria. Consumo mediante tarjetas de crédito, 50 millones también. Si pasó de eso, compras. Tiene que presentar declaración de renta. Pero si él ganó apenas 30 millones. Sí, pero es que el hombre prestaba su tarjeta de crédito para hacerle compras a toda la familia. Le tocó, pero declara como ingreso solo los 30 millones. Y por último, valor de compras y consumos iguales o superiores a 50 millones. Ahí entra aquella mala costumbre que las señoras tienen de recogerle la cédula 1 y acumularle puntos en las distintas plataformas o grandes superficies. Éxito, la Olímpica. Ellos dan la cédula de una persona para acumular los puntos y podría por ahí llegar a estar obligado a presentar renta. Por último, miren, este link que está aquí abajo, Ivana lo va a colocar en el chat. ¿Qué vamos a hacer con ese link? En ese link usted puede mirar la actualización que ha tenido a mano izquierda toda esta hora y media. Es un curso que va a dictar el doctor Trejos, un señor que lleva más años que yo presentando declaración de renta, que él y su hijo elaboran una herramienta que es Declarando Renta 210, y ahí van a tener 3 opciones para optar por esa capacitación. Una con la herramienta, otra sin la herramienta, y si ya usted tiene Declarando Renta, pues con 19,000 pesos puede asistir a la conferencia. 5 horas, el 25 y el 26 de junio. Últimas preguntas y nos vamos. Ya lo estuve bastante tiempo aquí. Ya están cansados, a pesar de que están todos los 100 completos. Les agradezco mucho la asistencia. Bueno, Jorge y Rafaela. Jorge, adelante. Buenas, Jorge, doctor. adelante. No se te oye, Jorge, acércate al micrófono. Buenas, doctor. Tengo algunos aportes y tengo una inquietud. Hágale. Hablando sobre el formulario 210, es importante pues obtener como los cambios más relevantes, que por ejemplo el del ICETEX, que ya para este año los contribuyentes que están estudiando tienen derecho a descontar hasta 100 VTs la parte del ICETEX. La parte del primer empleo, que tiene derecho a la deducción del 120%. Otro es el del COVID. Los aportes que hicieron o las retenciones que hicieron, hay que tener en cuenta que si es voluntario, se lleva como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y si es porque le aplicaba, se lleva a retenciones. Hay que tener en cuenta que este COVID, que se lleva a retenciones, no se aplica para el anticipo de impuestos.
que hay que tener en cuenta el diligenciamiento del formulario 210, que el MUISCA no es capaz de hacer recalcular los valores, que primero se va los ingresos brutos, después los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, después los costos y gastos, la renta 60, las deducciones y después los demás campos del formulario. Entonces, para tener en cuenta como esas partes. Y mi inquietud es, doctor, sabemos que ahora hay 4 subcédulas, que la de los honorarios se dividió en 2, los que se someten a costos y gastos y los que optan por el 25%. Mi inquietud es que ha habido una diferencia entre las personas capacitadoras. Entonces yo quisiera saber qué tratamiento tiene su merced para darle a los honorarios. Pues bueno, yo tengo un concepto, pero no sé si esté errado, entonces quisiera escuchar el de usted. El mío es el que está errado, Jorge, pero el mío yo lo aplico en mi declaración de renta. Yo me voy por la subcédula de la cédula general, la subcédula de honorarios, porque me da más ventajas. Y eso no es de qué, dónde deba, es uno, si el formulario te lo permite, están bloqueando muchas celdas. Uno, que el formulario te lo permita diligenciar. Y 2, por supuesto, que tú tengas los soportes o documentos adecuados. Ese es mi concepto, Jorge. Yo como profesional utilizo honorarios. ¿Y cuál es el suyo? Bueno, mi concepto es el siguiente. Cuando yo voy a tratar Acércate al micrófono. Cuando yo voy a tratar a una persona independiente por honorarios, yo primero la ubico. Si es renta laboral o renta no laboral. Si es renta laboral, pues yo le hago una simulación aplicándole el 25% a ver si le favorece. Después, si opta por costos y gastos en la segunda columna, si le favorece el costo, ahí tocaría hacerle como a ellos cobrarles un poquito más porque va a tener doble análisis. Y si es una persona que no es renta laboral, que para su ejercicio contrató 2 o más trabajadores por más de 90 días, iría a la renta no laboral. ¿Dónde está la inquietud? Que dice que en la segunda columna de costos y gastos se mete tanto las rentas laborales, los que se someten a costos y gastos, y se meten los que no son rentas laborales. Entonces ha habido como esa discordia. Entonces yo me casé con el concepto de que así, si es renta laboral, 25% costos y gastos, y si no es renta laboral, que tiene más de 2 trabajadores, lo llevaría a renta no laboral en la cuarta columna. Esa es como la apreciación mía, pero... Y yo añadiría algo, Jorge. Yo lo hago en mi declaración así porque a mí me conviene. Y estoy hablando de la mía. Cada uno tendrá que estudiar a cada uno de sus clientes y así ubicarlo en dónde va a ser lo adecuado para él. Rafaela. Buenas noches, doctor Iván. Sí, buenas noches. Cuéntame. Doctor, es que ahorita escuché, usted hablaba de que cuando la declaración de renta queda en firme, la información exógena también, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese orden de ideas, si una persona se acoge al beneficio de auditoría 6 meses, ¿la exógena también queda en firme con ese beneficio de auditoría? Correcto. Ok, listo. Muchas gracias. La exógena está amarrada a eso. Ya hay conceptos de la DIAN al respecto. En el chat les estoy colocando el link para que vean las opciones del curso. Olga, ahí está el link en el chat. Para todos lo acabo de escribir.